Amigas, amigos, compatriotas. Quisiera que hoy día en la tarde, ya poniéndose el día a la hora de la oración, que era la hora en que en los campos se rezaba antes de comer, para ir a pasar la noche, a acostarse y al otro día continuar con la faena. Por eso se le llama la hora de la oración, donde se rezaba en familia, se compartía en familia en los campos chilenos, como también en las casas tradicionales chilenas. Quisiera hoy día conversarles sobre algo que un día 17 de febrero de 1987 fue el notición. Fue, pero el gran flash de la radio. Fue la gran noticia. Fue una tremenda noticia. Mi micrófono. Una tremenda noticia que nos dolió a todos los chilenos. Que fue el choque de dos automotores con pasajeros. Uno que iba de Limache al puerto y otro que iba del puerto a los Andes, a 70 metros del puente de Queronque. Eso sucedió en un día 17 de febrero de 1987. Normalmente los trenes corren por dos vías, uno para allá y el otro para acá, para que no choquen. Pero en este caso, un comando terrorista dirigido por don Carlos Ominami Pascual, el padrastro de don Meo, habían puesto unos cartuchos de dinamita y unas bombas y habían hecho volar una vía del puente Queronque, más los postes que tenían para comunicarse entre las estaciones. Habían caído con esta explosión. Por lo tanto, habían puesto en riesgo el tránsito de los trenes. Esto había sucedido solamente 15 días antes, o sea, el día 12 de febrero. Lo que implicaba que el jefe de estación de Peñablanca tenía que esperar que pasara el tren que venía desde Limache para soltar el tren que iba hacia los Andes y que venía desde el puerto. Y el jefe de estación de Limache no hacer pasar ningún tren con dirección al puerto sin que antes el que habían soltado desde Peñablanca llegara. Bueno, esto no sucedió. No sucedió. Y fue un día domingo. El jefe de estación de Peñablanca estaba con unos traguitos de más y se le fue el pavo y soltó el tren hacia Limache. Y a eso de las 19:20 minutos más o menos, hora, las 19 minutos horas, 19:20 horas, ¿ya? Ambos trenes, 70 metros pasados sobre el puente de Queronque en dirección hacia Peñablanca, en una curva, chocaron de frente. Muriendo 55 personas, quedando 111 gravemente heridos y 174 heridos y lesionados, muchos traumatizados de por vida. Fue realmente una tragedia. ¿Causada por qué? Porque un niñito que era mirista y que se llamaba Carlos Ominami Pascual, se le ocurrió ponerle una bombita al puente Queronque y que provocó, en cierto modo, este accidente. Había una señora que vivía como a 120 metros de donde fue el choque, y al escuchar el estruendo, se asomó y vio que había un choque de trenes. Pero estaba sola. Agarró su caballo, se lo puso a la carretela
y partió en la carretela a avisar a Limache. Imagínense cómo habrá ido esta señora. Por mientras en el accidente todo era gritos, lástimas, alaridos, gente muriendo. Era tremendo, era dantesco. Y llega esta señora y avisa. Carabineros e investigaciones de inmediato se dirigieron al lugar y se tiraron por entre medio del estero Queronque, lo que los hizo tener que transitar entre piedras y entre arenales que les dificultó mucho llegar allá. Hubo un operador de máquina, un chofer de bomberos, que con la gente arriba subió a los bomberos que hubiesen, se metió por el portón de la carretela de la señora y rompiendo cerco, pasando por arriba de los matorrales, de los espinos y todo, llegó lo más cerca posible del accidente. Se asomó junto con otros que eran mayores igual que él y vieron que realmente era una tragedia, pero irrelatable. Iban con unos jóvenes que estaban postulando a ser bomberos. No los dejaron ir para que no se traumatizaran mentalmente. ¿Ya? Bueno, llegaron ahí y salvaron a mucha gente. Yo conozco mucha gente que se salvó en ese accidente. Conozco un señor que era el que cortaba los boletos en el tren que iba de Limache al puerto. Él iba en el coche de atrás y cuenta, por lo que me contó a mí, esa persona psicológicamente está muy mal. O sea, uno le recuerda un poco esto y tirita, o sea, es una persona que le afectó. Iba cortando los boletos y lo que dice que fue, pero de inmediato, o sea, ningún pitazo, ninguna frenada, nada. Fue algo absolutamente instantáneo el golpe. Y él dice que voló por todo el carro con el golpe. Y se golpeó con la pared del fondo, de la entrada, de la pared de adelante del carro. Eso lo hizo tener que perder su conocimiento. Y la gente salía arrancando del carro, pero algunos se preocuparon de, a los aturdidos, ¿no es cierto?, ayudarlo. Y a él lo ayudaron y lo reanimaron. Y le preguntaron, ¿cómo podemos? Hay un choque. Él recién se dio cuenta que había sido un choque. Y partió a la cabina de atrás, donde estaba la máquina, del otro lado, la máquina que llevan atrás los automotores, a buscar un teléfono para poder comunicarse por un cable que usaban con alguna estación, con el magneto, con alguna estación para pedir auxilio. Y me cuenta que se conectó a los cables y era imposible conectarse a los cables hacia Limache, que estaba todo cortado, gracias a la explosión de este niñito Ominami. Y se comunicó con Peña Blanca. Y el de Peña Blanca, el jefe de estación de Peña Blanca, juraba que se lo estaban agarrando para el deseo. Y que estaba realmente curado, estaba borracho, estaba embriagado. ¿Ya? Así que como sea, llegaron los bomberos, aprovecharon, o sea, llegaron ambulancias y todo, y empezaron a salvar gente. Y él dice que le tocó recorrer el tren, el carro de adelante donde él iba, donde habían brazos, habían cabezas, habían cuerpos totalmente partidos en dos. Personas que estaban incrustadas por los fierros, que la sangre corría por el pasillo, que pasó al otro tren a ver a sus colegas estaban muertos, por supuesto, los maquinistas, pero también sus colegas los que cortaban boletos, los que eran inspectores. Ese fue el accidente de Queronque. Hace exactamente, estamos al 18, esto fue el 87, 88, 31 años atrás.
31 años y 3 días atrás. A esta hora estaban los muertos o estaba la gente muriendo en Queronqui. Todo gracias a Carlos Ominami Pascual. Y no puede negarlo, porque hay una carta que pertenecía al comando terrorista que dirigía él, de una persona que pertenecía a ese comando, y donde le dice que está realmente arrepentido de haber participado en tal matanza, que deberían ser capaces de pedir perdón y reconocer ante la justicia el tremendo crimen que cometieron. Pero fíjense que esta semana estamos más preocupados del colalés de Edimondo, del color del vestido de la gala de la Laurita no sé cuánto, que la Paola tanto que usaba tal vestido, que me encanta el anillo de la otra, que hoy día va a cantar el Miguel Bosé, el recauchado, que va a estar el Bombo Fuica, ¿ya? Estamos más preocupados de eso que de hablar un poco de la historia. Y recordar a través de la prensa, los señores periodistas, que se supone que estudian periodismo. Y el periodismo es parte de la historia, porque lo que ellos dejan en sus relatos es la historia de mañana. Pero esto no va a quedar. En 50 años más va a ser más importante el vestido con plumas del Edimondo que el accidente de Queronqui. Gracias a la malicia, gracias a la maldad, gracias al dolo de Carlos Ominami Pascual. El otro papá del Meo. Porque el Meo él tiene dos papás, ¿ya? Y es un burgués. Carlos Ominami Pascual es un burgués. Y era mirista. La madre de Carlos Ominami Pascual, ella misma, no es que esté arrepentida, sino que ella misma dice que para ella fue tremendo saber que su hijo era del MIR. Ese es Carlos Ominami Pascual. Al padre de Carlos Ominami Pascual cayó preso. Era coronel, de estos que se encargan de la seguridad de los cuarteles de la Fuerza Aérea. Y él, Carlito, hijo, le robó todos los planos de las instalaciones de la Fuerza Aérea en el bosque y se las pasó al MIR. Él se entretenía saliendo con los del GAP. Ese es Carlos Ominami Pascual, el que fue senador aquí en Quillota, ¿bueno? Fue senador en Queronqui y ni siquiera vergüenza o lástima le daba. Es un sinvergüenza. Esa es la historia. Esa es la historia. Ojalá esto quede grabado para que en 20 años más se recuerden los 51 años del accidente de Queronqui, donde iban mujeres, iban niños. Este amigo mío me dice que era tremendo ver niños despedazados. Él está realmente traumatizado, pero es chileno, ama a su patria. Hoy día, ahí hay varios que me están llamando por WhatsApp, ¿ya? Hoy día, en un día 20 de febrero del año 2018, he querido hacer un recuerdo para todos aquellos chilenos que murieron en manos del terrorismo y que para los periodistas no es noticia. Se me prendió el farol de seguridad que tengo en la casa y eso echa a perder un poco la grabación. Amigas y amigos, con todo cariño, desde esta tarde de campo, les puedo decir ¡viva Chile!